¿Ya estamos en contacto? Sí, estamos en contacto, Matías. Hola, buenas noches. Alelene, ¿está bien pronunciado? No, te voy a corregir. Ah, ¿Cómo por están? favor. Es un placer escucharlos. Mi Igual, nombre es gracias. Alale. Alale. Bien. Exacto. Alale Jafián. ¿Está bien dicho? Perdón. Exactamente. Ahí está. Alalene Jafier es mi nombre. ¿Cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. Es un gusto. Este programa se llama Apocalipsis Feliz. Es un programa que busca justamente encontrar algo positivo en esta permanente idea del fin del mundo. Ese es el concepto que estamos trabajando desde hace un par de años con la radio. Y bueno, justamente este año estamos entrevistando a colegas tuyos y hablando eh, de distintas formas de cómo se comunica el psicoanálisis a partir de la actualización de la información y de cómo se puede transferir algo de eso. Hemos estado con algunos como Matías Tavil de Asociación Libre, con con Chinaski, el doctor Chinaski, y también con Paula Lucero de Rosario, la Cañana, se llama su contenido. Así que es un gusto que también hoy usted nos haya podido dar la posibilidad de poder charlar un rato. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, estábamos ahí comentando un poco antes de que entráramos al aire y bueno, charlando justamente con usted, era sobre el tema que nos gustaba. Hemos estado viendo un poco tu contenido, tu podcast, te lo voy a decir, que está buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Gracias. Sintético, y con una forma de expresar ahí temas como amor, duelo, melancolía, angustia, depresión, transformación, bueno, algunos de los títulos que están ahí, que son muy amables. Podés poner la pava, tomarte unos matecitos y escuchar ahí y reflexionar junto con vos, ahí un toque. No sé si querés que te siga diciendo usted o vos, no. No, yo te pediría por favor que me digas vos. Bueno, listo, entonces, genial. Eh, Perdón, para introducirme. sí, Hola, ¿cómo estás, Alalene? Yo ¿Cómo soy estás? Josefina, te habla. No Un había gusto, escuchado tu Josefina. podcast. Bueno, un gusto para mí también. Quisiera saber cómo se llama tu podcast y dónde lo encontramos. El podcast, que te agradezco un montón las palabras lindas que dijiste, se llama Te lo voy a decir. Lo pueden encontrar en Spotify y bueno, y también me pueden encontrar en Instagram, en Alalene Jafián, y ahí es mucho más fácil acceder un poco obviamente al contenido que publico acerca de lo que escribo, pero también está el link para poder acceder al podcast. genial. Buenísimo. Entonces ahí tienen la data para acceder a los textos de Alalene, que deben ser muy interesantes, y ahora vamos a ello. Ahora, Lene, hay una pregunta ahí antes de que nos introduzcamos un poco en el tema que seguramente vamos a hablar un ratito. ¿Es fácil divulgar psicoanálisis en las redes cuando en alguna vez ha sido información un poco hermética o se ha tenido la sensación, más allá de que atraviesa los discursos comunes y en lo cotidiano, se pronuncia, se enuncia cuestiones del estudio del propio psicoanálisis, a veces con un poco más de certeza, a veces muy alejado de la certeza, pero se dice algo de eso, ¿no? Eh, Sí. ¿Cómo pensaste, por qué pensaste empezar a divulgar y a charlar sobre psicoanálisis? Es interesante la pregunta porque me retrotrae a la época de la pandemia, ¿sabes? Yo empecé a divulgar justamente durante la pandemia, en esa necesidad de acercarme a otros, de armar red y de entrar en contacto. Con lo cual, eso me parece súper vital. O sea, que si, digamos, la pregunta es si eso está bien o está mal, que es una pregunta que no me la estás haciendo vos, pero muchas veces circula dentro de algunos ámbitos institucionales. Y a mí ese debate ya me parece como
no sé, infértil, ¿no? Como me parece que la tecnología está disponible, las redes sociales funcionan y en un uso responsable me parece que nos acercan a las personas. Obviamente, por ejemplo, dentro de la red social que yo utilizo muchísimo, que es Instagram y a través de los podcasts, yo no intento divulgar el psicoanálisis en términos duros, académicos, ¿no? Como eh, intento acercarme a la gente. Sé que del otro lado hay gente que está pasando por un duelo, un padecimiento, un dolor, y me parece que a veces hay un alivio que se encuentra en algunas palabras, en algunos textos. Después creo que del lado de quien consume la información, y esto lo digo también en términos de lo que me pasa a mí en lo personal, y muchas veces lo comparto con mis pacientes, ¿no? ¿Cuál es el límite en el consumo de cierta información, ¿no? El otro día, una paciente que está pasando por un duelo por amor, me decía, entro a Instagram y en la lupita me aparecen todas referencias, posteos, cuentas que me hablan de cómo transitar un duelo. Bueno, ella misma me decía, me parece que voy a tener que resetear un poco la búsqueda de Instagram porque es demasiado. Y sí, es demasiado porque hay experiencias que tenemos que ser capaces de vivir. No tanto ni de leer, ni de estudiar, ni de encontrar consejos, sino de atravesar. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, de Ujú. una. Es claro, es Así claro. que a mí me parece que es una herramienta muy interesante y pienso que el psicoanálisis, yo al menos desde mi práctica pienso el psicoanálisis eh, en esta época como una disciplina que tiene que repensarse en algunos sentidos, por ejemplo desde la perspectiva de género y y creo que los argentinos estamos muy empapados de psicoanálisis y yo soy psicoanalista, pero quienes no lo son, eh, es muy frecuente que quieran leer, que quieran entender, porque está en nuestra naturaleza, ¿no? Sí, de una. Es interesante ahí lo que de lo que decía con respecto a que el psicoanálisis ha sido muy cuestionado, o una parte ha sido cuestionada por la mirada de sus teorías y la cuestión de perspectiva de género. Con respecto a eso, sé que hay mucha actualización. Bueno, el psicoanálisis es una permanente actualización, ¿no? Eso, algunos que lo seguimos ahí de cerca, sabemos que hay. ¿Cómo lo ves vos en estas nuevas generaciones, en estas revisiones de texto de Freud y de Lacan? ¿Se puede decir que ahí, con respecto a la mirada de perspectiva de género, hay cuestiones para discutir y para redefinir, para que no suenen tan apabullantes o a veces que alejan al psicoanálisis y el discurso de la perspectiva de género? ¿Se entiende la pregunta? Totalmente. Yo creo que es urgente. Hay mucha gente trabajando en eso. Un referente muy importante en nuestro país es Deborah Tager, Ujú. eh, y que les recomiendo que lean, que investiguen acerca de lo que ella trae porque es espectacular. A ver, el psicoanálisis nace en una sociedad victoriana, con lo cual, digamos, eh, tantos años después, nosotros nos vemos en un contexto social, cultural, completamente diferente. A mí, como psicoanalista, me sucede que no puedo desconocer el contexto social y cultural del que proviene una persona, ¿sí? Nosotros trabajamos dentro del marco de lo particular, de la vida particular de cada quien, con su subjetividad. Pero esa subjetividad está marcada por una época. Y en los últimos años hubo muchísimos cambios que
eh, alteraron nuestra manera de vincularnos, por ejemplo, por suerte, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que mirar, que hay que estudiar y que hay que contemplar a la hora de trabajar en la clínica. A mi parecer, hay algunos constructos teóricos dentro del psicoanálisis que hay que revisar a la luz de la época. Te puedo preguntar, perdón, ¿cuáles serían o dónde ves la coyuntura entre los discursos de género y el psicoanálisis? ¿Dónde ves esa tensión? Primero que si yo recibo a una pareja, por ejemplo, en la clínica, no puedo desconocer muchas veces que hay cuestiones de género que atraviesan obviamente sus problemáticas. Eh, Me parece que en términos de teoría, si querés ir directamente a eso, por ejemplo, la lectura en términos de eh, por ejemplo, la figura materna como una figura cocodrilo, ¿no? Pensando desde Lacan, que puede atrapar al otro, ¿no? Como lecturas muy cerradas, ¿no? Muy unilaterales, ¿no? En ese sentido, que piensan una problemática solo desde ese recorte y no tienen en cuenta ciertos conflictos y ciertos problemas de género que atraviesan los conflictos subjetivos que una persona tiene, ¿no? La lectura falocentrista, ¿no? Es algo que me parece que hay que revisar. La envidia de pene, ¿no? Estas cuestiones teóricas bien freudianas. Perfecto, Buenísimo. claro. Sí, es cierto que justamente eso, en vez de aunar, a veces por no haber malentendido, aleja, y si se pueden integrar todos estos conceptos y hacer una renovación, es mucho más aplicable en algunas otras miradas, Sí. como el esquizoanálisis, que en algún momento se puso de los pelos con el psicoanálisis y utilizaba estos discursos justamente de la envidia del pene, bueno, de los discursos más retrógrados del psicoanálisis de Freud, para poderle dar Ujú. batalla, y dejaba de lado una perspectiva interesante que era, bueno, cómo se piensa en la época con todo este material que existe, porque hay buenos autores en el psicoanálisis como Derrida, como creo que Foucault también está dentro de esa escuela, y han Ujú. dado muy buenas visiones con respecto a eso. Para Totalmente. justamente por el tiempo, no sé cómo estamos con el tiempo, y queríamos comentar de que habíamos hablado en un principio de poder qué son los duelos hoy, ¿sí? ¿Qué son hoy los duelos en esta época en la cual es tan difícil elaborarlos cuando el mismo sistema de consumo y de producción no nos permite detenernos un rato a reflexionar por qué se termina algo, por qué se termina algo y qué puesto ahí. Ujú. No sé Sí. si quisieras desarrollar, está bien encarado como introduje algo ahí de Sí, eso. sí, claro, es súper interesante y es un problema también, ¿no? De la época, la velocidad en la que vivimos, como fuera de tiempo, te diría, ¿no? Yo creo que hay algo de la lógica de consumo, del funcionamiento capitalista, mercantilista, que ha empapado nuestra forma, obviamente, de vivir los duelos y de transitar los conflictos en los vínculos, ¿no? Entonces, decirte que en realidad el trabajo de duelo desconoce por completo los tiempos apurados, ¿no? O los procesos en términos como de costo-beneficio, éxito, productividad. El duelo en sí es para la sociedad de consumo en la que vivimos lo menos productivo que hay. Y para nosotros los analistas es
muy productivo, en el sentido más positivo de la palabra, porque se trata de un trabajo en el que una persona puede asumir una pérdida para poder seguir adelante con su vida, ¿no? Y en ese trabajo de asumir una pérdida, también deja, digamos, perder un trozo de su identidad, de su sentido de pertenencia, de esa historia que ha vivido, para poder transformarse, ¿no? Esto lleva tiempo, no es algo que yo pueda proponerme, ¿no? El trabajo de duelo no es algo que yo me siento acá, me sirvo un mate y digo, bueno, voy a hacer el trabajo de duelo. No funciona de esa manera. Tiene idas y vueltas, es incómodo, por momentos sentimos que damos 2 pasos hacia adelante, por momentos sentimos que retrocedemos, hasta que en algún momento sentimos que nos restablecemos. Y restablecerse en ese punto, para el trabajo de duelo en análisis desde esta perspectiva, sería, bueno, recuperar, ¿no? El contacto con el afuera, con nosotros mismos, con nuestra energía, y poder seguir adelante. Porque, caso contrario, cuando uno no está dispuesto o no puede hacer ese trabajo de duelo, bueno, repite, pasa de una relación a otra sin transformar nada, ¿no? Encontrándose con los mismos conflictos, o en el peor de los casos, melancolizándose, ¿no? Entrando en, en, en una depresión, ¿no? O en un estado deprimido en el que uno queda como más como abrazado a lo perdido, no querer, ¿no? De lo que significa no querer dejarlo ir. ¿Sí? Me parece que el duelo, además, es bastante difícil de vivir hoy día, porque estamos como muy bombardeados por esto de no incomodar, salir adelante rápido, hay que ir a trabajar, y también configurar como una imagen rápidamente restablecida, como más allá de la pérdida, ¿no? En esto, digamos, colaboran mucho las redes sociales, ¿no? Donde alguien rápidamente, todos conocemos a alguien así, que rápidamente al finalizar un vínculo, ¿no? Está subiendo historias y fotos suyas disfrutando de la vida, y uno puede olfatear que ahí hay algo que no está sucediendo, ¿no? Un transitar la tristeza que es propio de las separaciones. Ahí es interesante esta cuestión de no caer en la melancolía. Uh-huh. La melancolía es un proceso que se puede convertir en algo crónico, que nos puede llevar a una repetición permanente de situaciones y no y patinar ahí de ese barro y no salir más, o- Sí, sí, y es una situación patológica, es grave, ¿sabes? Eh, Hay personas que viven una pérdida, lamentablemente no la superan y pueden estar muchos años estando en ese estado melancolizado, perdiendo el gusto por la vida, te diría. Por eso es tan importante la ayuda terapéutica en este punto. La melancolía se caracteriza por ser muy severa, donde una persona se dice cosas muy hirientes a sí misma, se reprocha, se queda eh, mentalmente, casi te diría obsesionado, a aquello que no fue, ¿no? Idealizando eso que se perdió, no queriendo dejarlo ir, ¿sí? Vos pensás que cuando nosotros hacemos un duelo, estamos permitiendo que el objeto amado se retire de alguna manera, que se vaya, ¿no? Que desaparezca. En la melancolía, la desesperación en esa pérdida es tal que el sujeto
introyecta el objeto perdido para poder conservarlo, pero con esto el costo es altísimo porque pierde la vitalidad, pierde la posibilidad de que ocurran nuevas cosas en su vida, que haya movimiento, queda aferrado y estancado a la pérdida. En estos casos a mí me parece, cuando la situación es esta, que es necesaria la ayuda terapéutica, ¿sabes? Eh, Hay una pregunta muy frecuente que se da en análisis, pero también en general, ¿no? La gente pregunta cuánto tiempo debería durar un duelo para considerarse normal. Yo creo que esa es una pregunta difícil de responder porque los tiempos son subjetivos, pero sí es cierto que cuando pasan los años, cuando una persona no puede generar otro movimiento en su vida y cuando uno como analista puede escuchar ese nivel de severidad y de crueldad de un paciente consigo mismo, de su discurso y su relato, ahí me parece que hay indicios bastante claros de que se necesita ayuda. Bastante claro. La verdad Sí. que me parece un tema muy interesante porque me sucede que a medida que vas comentando más o menos las apreciaciones, siento que hoy es culturalmente generalizado el sentimiento de desazón, de tristeza. Eh, Creo que es un poco generacional, me atrevería yo a decir, porque percibo tristezas y pérdidas de diferentes índoles en mi entorno, con gente que es muy joven y creo que como, no sé, me siento parte de una generación que está atravesando una pérdida que por ahí es muy difícil de identificar, pero creo que tiene que ver mucho con la pérdida de un mundo que es diferente hoy, muy extremadamente diferente, y creo que ese traspaso de un tiempo, de una forma de tiempo, digamos, un ritmo de tiempo, de vida que teníamos quizás tengo 30 años más o menos, con el que Uh-huh. crecimos, y que hoy es un ritmo con el que la gente no, o sea, las nuevas generaciones están ya inmersos en este ritmo, y creo que nosotros por ahí somos una serie de personas con dificultad para seguir ese paso. No sé, siento o sea, pregunto, ¿compartís esta lectura así como una generalización de esta desazón que hay, o únicamente la atenderías en casos particulares? No, está bien lo que traes y te lo agradezco que lo compartas. Yo, a ver, creo que este es un tiempo complicado en el que hemos perdido mucho el deseo, ¿sí? Estoy generalizando, pero digo, somos sociedades complicadas que estamos muy temerosos al fracaso, ¿sí? A equivocarnos. Entonces, tenemos vidas muy, este, muy acorazadas. Nos quedamos en el plano o en el terreno de lo peligrosamente estable, te diría, porque no estamos dispuestos a fracasar, a arriesgarnos, porque eso nos hiere y nos desestabiliza muchísimo. Hay que trabajar mucho en nuestra capacidad de frustrarnos y entender, y con esto vuelvo a la cuestión del duelo, que las pérdidas son constitutivas. Las pérdidas nos hacen quienes somos. Lógico que nadie quiere perder, nadie quiere pasar por un duelo, pero la realidad es que la vida es eso, ¿sí? La vida no es solamente acertar y que a uno le vaya bien y que uno esté plenamente feliz y alegre. Lo que les estoy diciendo es un delirio. Todos nosotros sabemos que no es así. Las pérdidas o aquello que nos hace doler nos hace quienes somos, mucho más que lo que nos pone alegres, diría. Por otro lado, lo que vos estás trayendo respecto de la situación del mundo, la situación, no sé, incluso del medio ambiente, la cuestión política, eh,
nos ha vuelto un poco cínicos, ¿sabes? Y a mí eso me parece un peligro. Me parece que hay que salir del cinismo porque nos trae mucha desesperanza, nos vuelve inactivos frente a lo que creemos que tiene que cambiar, porque algo tiene que cambiar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer lazos, en nuestra manera de habitar el mundo y en nuestra manera de crear comunidad con otros. Eso es cierto, algo tiene que cambiar, pero no lo voy a cambiar desde el pesimismo, ni desde el individualismo, ni desde eh, una carrera exitosa individual, desde las cuatro paredes de mi casa. Voy a poder modificar algo de esto, ¿no? Desde una posición mucho más activa y comprometida con lo que pasa, ¿se entiende? Entonces, yo creo que hay algo de lo que vos decís generalizado. También tengo que decirte que yo tengo una mirada bastante esperanzadora cuando atiendo, trato con chicos más jóvenes, adolescentes, que son militantes, que militan por causas de cuestiones ambientales o, digamos, de lo que quieras, pero que están mucho más comprometidos con el mundo en el que viven que tal vez en otros casos, ¿no? Y eso me parece importante destacarlo, porque si no nos quedamos con esa sensación de desamparo y desazón que creo que no nos hace bien. Buenísimo. Buenísimo. Linda lectura. Linda lectura, sí, sí, sí. Bueno, Aile, muchísimas gracias por este momento y por hacernos pensar un rato, que nunca está de más. No, para nada. Para nada, Por y favor. más en estos momentos de tenerse un ratito a charlar sobre lo que nos atraviesa todos los días es importante. Sana un poco más. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer cuando quieran. Un abrazo. Bueno, abrazo grande. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego.